Un aplauso. Qué bueno que estamos en casa. Bien, pueden tomar su asiento. ¿Hay alguien que viene por primera vez? Hacemos esa pregunta. ¿Hay alguien que viene por primera vez o somos todos ya de la casa? Bien, no hay nadie nuevo. Entonces no nos vamos a privar de hablar de nada. Así que, bien. ¿Cuántos saben el lema o el tema que venimos hablando en este último tiempo? ¿Lo saben? ¿Lo recuerdan? Este es el tiempo. Bien, bien la hermana Juana, siempre atenta. Bueno, como para no olvidarme, saludamos a nuestro pastor, nuestro querido pastor Daniel, que está cumpliendo años, está cumpliendo 65 años, así que seguramente debe estar disfrutando de la familia, compartiendo con sus hijos, con sus nietos. Así que bueno, los saludamos y que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Amén. Así que bueno, este es el tiempo y estamos basados en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Amén. Bien, ¿encontraron ahí en sus Biblias el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8? ¿Encontraron? ¿Alguien que diga amén? Por ahí se escuchó un amén. Bien. Bueno, la palabra de Dios en el libro de Hechos dice lo siguiente, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su sola autoridad, en su solo dominio. Pero, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bien, hace 2 miércoles atrás me tocó compartir, no sé si se repite el auditorio, pero creo que gran parte de los que estamos hoy estuvimos aquel miércoles. Recuerdo porque era el cumpleaños de la pastora. Siempre que cumpleaños los pastores me mandan a compartir la palabra. Nada, dio la casualidad. Pero recuerdo que habíamos tocado estos mismos temas y yo había hecho énfasis o foco en algunas cosas puntuales. Hoy yo lo que quiero hacer es cerrar un poco lo que había quedado ahí, ¿no? Quiero cerrarlo y darle como un cierre a lo que habíamos hablado aquella vez. Y algo que habíamos hablado aquella vez, modo recordatorio, habíamos hablado de que los discípulos estaban preocupados por un reino, ¿no? Ellos estaban preocupados por un reino. Y ellos estaban preocupados por el reino terrenal. Si bien ellos habían caminado con Jesús, ellos habían transitado con Jesús, Jesús les había enseñado todo lo que ellos iban a hacer, pero aún ellos no tenían el entendimiento, todavía no tenían la luz, todavía no había cosas que ellos no comprendían. Y saben que hay cosas que nosotros no las podemos entender si no es por la revelación del Espíritu Santo. Y saben que una de esas cosas que nosotros no podemos entender si no es por el Espíritu Santo, por ejemplo, es el perdón. A veces nosotros decimos que hemos perdonado a alguien o hemos restaurado una situación cuando en realidad no lo hemos hecho. Y esa es una manera de ser hipócritas delante de Dios. Por eso el verdadero perdón es genuino cuando viene con la luz que nos trae el Espíritu Santo. Amén. Nosotros muchas veces perdonamos de palabra, pero no lo hacemos de corazón y no lo hacemos con sinceridad. Ahora, ellos tenían cosas que no les habían sido reveladas. Por ellos estaban esperando, tenían al rey,
delante de sus ojos, pero ellos estaban esperando otro rey. Porque en pocas palabras les estaban diciendo, Jesús, ¿cuándo va a venir el otro rey? Que va a restaurar el reino de Israel. Y se acuerdan que yo les puse unos ejemplos cuando hablábamos del reino terrenal y de que ellos vivían luchando con Roma. Ellos vivían luchando con la política de Roma. Ellos querían ser librados de la opresión de Roma. Y yo les había comentado lo que era la ley de los romanos, por ejemplo, y se acuerdan que les puse el ejemplo del policía. No sé si alguien lo recuerda. Bien, José lo recuerda. 1. Fíjense que Jesús dijo esto, ¿no? En un momento dijo, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Esa era una ley romana. Si iba un judío caminando por la calle y pasaba un soldado romano y le decía, vení, llévame mi equipaje 1 milla. Lo tenías que hacer, porque era ley. Si no lo hacías, estabas en infracción. Podías ir preso, podías ser golpeado, podían pasar muchas cosas porque era una ley. Y yo les puse el ejemplo del policía, no sé si hay algún policía acá, pero no lo hice adrede. Pero yo dije, es lo mismo que vos vayas caminando por la calle y pase un policía y te diga, che, llévame el arma, el chaleco, llévame todo. ¿Cuánto? 1 milla. No 1 kilómetro, 1 milla. ¿Y vos qué vas a decir? Imagínense esa situación. Y encima después viene el rey y les dice, si les dice 1 milla, hagan 2. Esa fue la respuesta de Jesús. Ahora, ellos querían ser librados de esa opresión. Por eso también en un momento le preguntan si tenían que darle tributo al César, porque no querían. Ahí en ese momento Jesús también sabía que estaba siendo tentado a cometer un error. Por eso Jesús dijo, bueno, pide una moneda, le dan una moneda y dice, ¿quién está acá? El César. Bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pago la luz, pongo el diezmo. ¿No? Hablando hoy. Entonces ahí nosotros podemos ver que ellos habían visto muchas cosas, pero había otras cosas que les debían ser reveladas por medio del Espíritu Santo. ¿Y saben que eso nos pasa hoy? Hay cosas que nos tienen que ser manifiestas a nosotros por medio del Espíritu Santo. A veces nosotros no queremos reconocer que somos personas altivas, que somos personas orgullosas, que somos personas soberbias. Pero a veces como nos acostumbramos a que nos manejamos de esa manera y está bien, para nosotros es algo normal. Pero hay cosas que nos son manifiestas en situaciones de opresión y ahí es donde realmente brota lo que hay en cada uno de nosotros. Cuando viene el fuego de la prueba, ahí es donde nosotros realmente se revela lo que hay en mi corazón. Tenés que pedir perdón. No, ¿yo por qué? Y vos decís, che, ¿no era que habías perdonado? ¿No era que vos no hablás en lenguas vos? Sí, pero hay algo que brotó. Entonces hay muchas situaciones en nuestra vida en la cual se manifiestan cosas y vos decís, ¿y esto de dónde salió? Y esto lo manifestó el Espíritu Santo. Te dijo, mirá, esto hay que cambiarlo. Y ahí está en nosotros el tomar la decisión de cambiar o seguir guardando eso para nosotros. Ahora, si nosotros vemos esta situación, ellos habían cosas que todavía no entendían. Ahora, ¿qué dice Colosenses? Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y por qué cito Colosenses? Porque eso es lo que realmente vino a hacer Jesús. Jesús no nos vino a liberar liberarnos de una opresión terrenal, simplemente. Sino que Jesús vino a rescatarnos del pecado, a sacarnos del infierno
Y a todo aquello que nos era contrario y que nos hacía deudores, Él lo hizo y lo rompió y lo despedazó en la cruz. Y realmente nos hizo hombres y mujeres libres. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que había cosas que ellos no entendían. Porque cuando Jesús se le manifiesta a ellos, en el libro de los Hechos, Jesús ya había resucitado. Pero como Jesús veía que le faltaba, dice que se quedó 40 días con ellos. Ahora, fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque dice que cuando pasaron esos 40 días y Jesús fue ascendido a los cielos, dice que los discípulos se quedaron así. Y un ángel, ¿qué les dijo? ¿Qué están buscando? ¿A dónde están mirando? Entonces ahí podemos ver que había cosas que a ellos todavía no se les habían revelado. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque a veces nosotros queremos ser como los discípulos. Ellos querían saber cosas que iban a acontecer en el futuro. Y Jesús le dijo, no se preocupen por eso. No miren esas cosas todavía. Si a ustedes no se les revela lo primero, no piensen en eso. Entonces muchas veces nosotros estamos pensando en lo que ha de venir y realmente todavía no hemos entendido el presente, no hemos entendido el hoy. ¿Qué es lo que Dios me está demandando hoy? ¿Qué es lo que Dios te está demandando hoy? Quizá Dios te está diciendo perdona, Dios te está diciendo saná, Dios te está diciendo lee mi palabra, busca. Pero a veces queremos ir a la secundaria cuando todavía no terminamos la primaria. Yo les pongo un ejemplo. Hace unos días una persona, compañero mío de trabajo, me dice, Pablo, ¿vos me recomendás ir a un seminario ministerial? Y yo le digo, sí, está bueno el seminario ministerial, pero vos lees la palabra, le digo, incursionó, no, me dice. En la iglesia hay seminario donde voy yo, me dice, pero no, yo quiero ir a uno. Y yo miraba eso y digo, queremos hacer la secundaria sin haber hecho la primaria. Entonces hay cosas que Dios, hay cosas que el Espíritu Santo nos va a empezar a pedir, que nos va a empezar a demandar. Ahora fíjense ustedes, porque cuando Jesús les habló, los vio a ellos maravillados mirando el templo de Salomón. Lo predicó el pastor el día domingo. Porque esto no viene solamente del libro de los Hechos. Si nosotros vamos a los evangelios, también vamos a ver que en los evangelios los discípulos miraban el templo y estaban anonadados por el templo. Y saben que en Isaías capítulo 66 dice que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Dónde está el templo que me van a hacer? Entonces ellos estaban mirando algo y Jesús le dice, no se preocupen por eso, preocúpense porque nadie los engaña. Imagínense Jesús parado en este momento diciéndole, fíjense que nadie los engaña. Hoy te pueden engañar con un reel de Facebook, hoy te pueden engañar con un montón de cosas. Pero hay algo que necesitamos nosotros, es escudriñar su palabra y es buscar cada día más la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo, van a recibir poder. ¿Y qué es el poder? Superman. No, el poder es el Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, miren que Dios no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta en esas tres palabras, ¿cuál es el verdadero poder? Si vos podés dominarte a vos mismo, dominaste un ejército. El dominio propio. Es fundamental el dominio propio. Si yo no puedo dominarme a mí mismo, ¿a quién voy a poder dominar? ¿Qué voy a echar fuera demonios si yo no puedo conmigo mismo?
Entonces ahí nosotros podemos ver por qué Jesús les dijo, van a recibir poder. Pero primero les dijo, vayan, estén en aquel lugar, esperen, reúnanse. Ahora, cuando ellos estaban en ese lugar, cuando ellos estaban esperando la promesa, estaban expectantes, estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir, anhelaban todo lo mismo, cantaban, hasta que la promesa se cumplió. Y cada uno de ellos recibió el Espíritu Santo. Y fueron embestidos, dice, de poder. Ahora, si nosotros rememoramos la vida de cada uno de los discípulos, podemos ver que cada uno tenía un defecto y que cada uno tenía una virtud. Y eso es para nosotros también. Tenemos defectos, pero también tenemos virtudes. Y saben que Dios quiere trabajar en nuestros defectos y también trabajar en nuestras virtudes. Pero para eso depende de que nosotros estemos dispuestos a que Él crezca y que nosotros menguemos. Pero eso es 100% nuestro. Él está ahí, los dones, la gracia, ya fue depositada en nosotros, porque somos portadores del Espíritu Santo. Pero ahora Él nos está demandando a nosotros que entreguemos nuestra parte. Por eso después les dice, y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Pero primero había ciertos pasos a seguir. Yo no puedo ir a testificar de algo que no conozco. Yo no puedo ir a hablar de un reino que no conozco. Yo no puedo ir a hablar del reino de Dios si a mí no se me manifestó. Yo no puedo hablar del amor de Dios si a mí no se me manifestó. ¿A quién le voy a hablar del perdón si yo no perdoné? ¿A quién le voy a hablar de la sanidad de alma si todavía soy preso de mis emociones? Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos su guía. Necesitamos todos los días decirle, Señor, no sé qué va a pasar hoy, pero yo quiero ir tomado de tu mano. Porque sé que si voy tomado de tu mano, voy seguro. Ahora a veces nosotros no lo involucramos a Dios en nuestros planes. Y lo que le estaba diciendo Jesús a los discípulos era eso, era que no se preocupen por los acontecimientos naturales o terrenales, sino primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Entonces hoy quizá vivimos tiempos de ansiedad, tiempos de angustia, tiempos en los que queremos vivir el mañana y todavía no vivimos el hoy. Nuestro día hoy va a terminar a las 12 de la noche y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer el domingo. Y así vivimos. Iglesia, así se nos va la vida, así no disfrutamos. Estamos siempre acelerados, cuando tenemos que aprender a vivir el hoy. Por eso Dios nos está demandando que busquemos cada vez más de su Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué necesitamos cada vez más del Espíritu Santo? Primero porque recibimos poder. Ahora, cuando recibimos el Espíritu Santo, nuestros velos, aquello que nos tiene cegados, empiezan a caer, empezamos a ver cosas que decimos, todo esto tenía que cambiar, todo esto tenía que entregar, porque se nos empieza a caer la venda de los ojos. Ahora, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo perdemos el temor. Empezamos a darnos cuenta de que el que nos da fortaleza, el que nos acompaña, el que nos direcciona, es el Espíritu Santo. Los discípulos durante mucho tiempo pensaron, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? Pero cuando recibieron el Espíritu Santo, ya no tuvieron temor, porque sabían que no hablaban ellos, que el que hablaba era el Espíritu Santo por boca de ellos. Dicen que Pedro abría los sermones y empezaba a predicar y todos decían, este pescador tiene ese léxico. No era Pedro, era el Espíritu Santo. ¿Por qué te digo esto? Porque quizá muchas veces quisiste hablarle a alguien y dijiste, ¿qué le voy a decir?
No sé qué le vas a decir vos, pero sí sé que el Espíritu Santo va a poner palabra en tu boca. Y esas son las cosas que empezamos a entender cuando recibimos el Espíritu Santo. Se nos va el temor. Y ya nos damos cuenta, y nos damos cuenta que nuestra vida no nos pertenece. Mi vida le pertenece a Dios. Eso entendieron los discípulos. Pedro lo había negado, los discípulos se habían escondido, Jesús fue arrestado, crucificado, y todos se esparcieron. Ahora, cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron poder. Y ya no les preocupaba. Vamos, ¿a dónde hay que ir a predicar? Vamos, a la sinagoga, vamos. ¿A dónde vamos? A los judíos, vamos. Ya no les importaba, porque se dieron cuenta que lo único que le daba sentido a su vida era Dios. Cuando vos entendés eso, empezás a predicar, empezás a vivir la fe. Hay 10 cultos en la semana, venís a los 10. Venís a buscar de Dios, te congregás con los hermanos, bendecís a tus hermanos. ¿Por qué? Porque se te reveló que tu vida le pertenece a Dios. Amén. Ahora, fíjense esto, ¿no? Dice que ellos enfrentaron prisiones, martirio, rechazo, pero jamás comprometieron su misión. Ahora, el Espíritu Santo les dio la facultad de hablar. ¿Qué vamos a decir? No sé. Pero el Espíritu Santo les dio la facultad, les dio la capacidad. Ellos abrían su boca y desarrollaban. Pedro dice que predicaba y de a 5.000 se convertían, de a 3.000. Imagínense eso. Imagínense que hoy esté predicando el pastor Daniel en una campaña y de golpe vienen 3.000. ¿Qué hacemos? Corremos. Imagínense. Y ellos ahí, ministrando. Pero ¿por qué no les daba temor? Porque entendían que Dios no le había dado un espíritu de temor, sino de poder. No un espíritu de cobardía. Ese es el espíritu que tenemos nosotros. Ese es el espíritu que nos guía. Un espíritu de poder. Ahora, fíjense que en Lucas capítulo 12, versículo 11, hace hincapié en esto que les estoy diciendo. Porque en el versículo 11 de Lucas capítulo 12 dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esto lo dijo Jesús. Se lo dijo a Lucas. ¿Quién es Lucas? El que escribe el libro de los Hechos. O sea, Lucas era consciente de lo que Jesús había dicho. Y después, en el transcurso de los hechos de la iglesia, él lo empezó a ver. Yo creo y yo entiendo que voy a ver el fluir de Dios en la vida de cada uno de ustedes. Yo lo creo. Escuché 2 amén, pero bueno. Ahora, ¿qué pasó con el Espíritu Santo en sus vidas? Marcó el comienzo de su vida de fe. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Él, porque estamos unidos a Él por su Espíritu, porque fuimos adoptados por el Espíritu Santo y porque fuimos ligados al cuerpo por el Espíritu. Ahora, todo eso que aconteció generó en ellos un despertar. Pero así como generó en ellos un despertar, también se despertó el enemigo. Y saben que hoy nosotros estamos en el fuego. Hoy nosotros, quizá, yo recuerdo una vez que habíamos participado de un ayuno, ¿no? Hacíamos ayunos. Y saben que yo había ido a ese ayuno con unas re expectativas. Habíamos ayunado 2 días y pico. Y yo tenía una re expectativa. Digo, bueno, ahora voy. ¿Vieron como Naamán con Eliseo? Ahora va a venir y me va a poner la mano y me van a orar y nada. Nada de eso pasó. Todo el ayuno, Pablo estuvo como si estaba en otro lado menos en el ayuno. Un hermano recibía las lenguas, el otro danzaba en el espíritu y Pablo los miraba como, Dios se olvidó de mí. Pero yo recuerdo que Dios utilizó una persona y se me acerca y me dice, el que está en el fuego no va a recibir más calor. Y ahí se me abrió la mente. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros estamos en este lugar y estamos en el fuego de Dios.
Porque tenemos una iglesia que está en el Espíritu. Pero como ya nos acostumbramos al calor del Espíritu, es como que, ay, bueno, si aplaudo, aplaudo, si digo amén, amén, si me gusta la canción, canto, si me gusta quien predica, digo amén también. ¿Saben por qué? Porque estamos en el fuego. Hay gente que viene a este lugar y dice, ay, qué hermoso culto. Y nosotros es moneda corriente, porque estamos en el fuego. Ahora, cuando nosotros estamos en el fuego, cuando nosotros empezamos a manifestar lo de Dios, también el enemigo se empieza a manifestar. Ahora, ¿por qué necesitamos cada vez más del Espíritu Santo? No solamente para llenarnos nosotros, para predicar, para hablar, para marcar un testimonio, sino porque hay ciertas situaciones que pasan dentro de la iglesia en las cuales muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu. Nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestra humanidad, o reaccionamos y accionamos conforme a lo que yo pienso que está bien. Y saben que la iglesia primitiva, la iglesia se manejaba en el Espíritu para todo. Ellos todo lo que iban a hacer, todo lo que iban a emprender, lo consultaban con el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a lo que es el libro de los Hechos, yo lo voy a hacer resumido, léanlos en sus casas, ejercicio para el hogar. En el capítulo 3, por ejemplo, podemos ver la historia de Juan y Pedro, que ellos van al templo, sanan a un paralítico de nacimiento, y fue un milagro. La persona no caminaba desde nacimiento, vivía pidiendo limosna en la puerta del templo y recibió el milagro. ¿Y qué provocó eso? Que Pedro y Juan terminen ante el concilio. Automáticamente los denunciaron. ¿A dónde fueron? Ante el concilio. Pero como ellos habían obrado de parte de Dios, no pudieron acusarlos. Entonces los dejaron en libertad. Ojo, los dejaron en libertad, pero los amenazaron. Les dijeron, de ese que ustedes, porque ellos no lo querían nombrar, lean el libro de los Hechos. Van a ver que no es que dice ese Jesús, ese que ustedes predican, ese que ustedes enseñan. Fíjense que vos vas a ir a un ámbito secular y van a decir, no, porque gracias a Dios. Es como que el gracias a Dios, bueno. Ahora vos le decís Jesús, se les eriza la piel. Acá ellos decían, ese que ustedes predican, no lo prediquen más, porque si lo predican, si lo enseñan, van a terminar presos. Y es tremendo porque aquellos que se escondían, aquellos que tenían temor, aquellos que tenían miedo, en el capítulo 4, versículo 20 dice, miren lo que le dicen ellos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. O sea, dijeron, no nos vamos a callar. ¿Vamos a ir presos? Vamos a ir presos. ¿Vamos a sufrir rechazo? Vamos a sufrir rechazo. Pero lo que hemos visto y en lo que hemos creído, no podemos hacer silencio. Donde te muevas, tenés que predicar de Jesús. Donde pares, donde pises, tenés que hablar de Jesús. El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico la buena noticia. Para él era menester, era necesario. Nadie lo obligaba. Pero él dijo, ay de mí si no lo hago. Yo digo, qué tremendo que nosotros tengamos ese mismo sentir. ¿Eso saben quién lo trae? El Espíritu Santo. La persona que está desinteresada es porque necesita más, necesita buscar más del Espíritu Santo. ¿Querés que tu vida cambie? Necesitas al Espíritu Santo. No necesitas que el pastor te ore. Sí, que te ore, que bendiga tu vida. Pero no sirve de nada que alguien te ore si vos no le das lugar al Espíritu. Necesitamos 100% el Espíritu Santo. Entonces ahí podemos ver que cada vez que nosotros hablemos, que prediquemos, que oremos, algo se va a manifestar. Y después más adelante también podemos ver una situación
de cómo el pecado se camufla. Porque cuando la persecución era externa, la persecución era hacia la iglesia de una manera externa. Ahora, el enemigo no pudo por afuera. El enemigo no pudo con la persecución. Entonces dijo, bueno, me tengo que infiltrar, me tengo que camuflar. Y si nosotros vemos el capítulo 5, aparecen Ananías y Zafira. Y podemos ver en el final del capítulo 4 que hay un tal José, apodado Bernabé, llamado Bernabé, que él tuvo una actitud. Él tenía una propiedad, la vendió y la entregó a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para sustentar a los necesitados, a todos aquellos que tenían necesidad. ¿Por qué? Porque la iglesia en el Espíritu tenía todas las cosas en común. Todas. Ahora, ahí aparecen Ananías y Zafira. Ellos vieron la actitud de Bernabé y ellos lo quisieron imitar. Entonces ellos hacen lo mismo, venden una propiedad, pero hubo un error en ellos, que ellos mintieron. Y yo cuando miraba esto digo, primero, nosotros no tenemos que ser imitadores de nadie, solamente del Señor. Pero yo no puedo ser igual que Fermi. Para gloria de Dios no puedo ser igual que Fermi. Porque imagínense a mí tocando la batería. No queda nadie. Pablo tocando la guitarra. Desastre. Entonces, yo no puedo imitar o ser igual a. No, yo tengo que ser Pablo en Cristo. Vos tenés que ser, ponele tu nombre, en Cristo. Entonces ellos quisieron copiar algo y lo hicieron mal. Porque había algo en su corazón. Ellos no entregaron la totalidad de lo que valía su tierra. Y ellos fueron y dijeron, presentaron lo mismo que hizo Bernabé. Presentaron delante de los apóstoles todo el dinero o todo lo recaudado por la venta de esa heredad. Y Pedro le preguntó, ¿esto es todo lo que había? Sí, es todo. ¿Y quién le reveló a Pedro? ¿Quién le reveló a Pedro que ellos habían mentido? ¿Se lo contó el hermano Juan? ¿El hermano Santiago? Se lo reveló el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los exhorta. Y es tremendo porque Dios es un Dios de orden. Y fíjense que Dios, ¿a quién va primero? A la cabeza. Va a Ananías, al hombre, al gobierno, a la autoridad. Y le dice, Ananías, ¿por qué dejaste que seduzca el enemigo tu corazón? ¿Por qué mentiste? ¿Esta es toda la heredad? Sí, es toda la heredad. Cayó muerto. Al rato viene la esposa, viene Zafira. Y como Dios es un Dios de misericordia, Pedro le pregunta. Ella tenía la posibilidad de decir, no, la verdad te mentimos. Nos guardamos un poquito por las dudas. Pero no, ella también mintió. Y cayó fuego. Y Zafira murió también. Ahora yo digo, imagínense qué Dios de misericordia que tenemos. Que imagínense si Dios haría lo mismo con nuestra hipocresía hoy en día. Cuando nosotros decimos que perdonamos y realmente no perdonamos. ¿Saben qué? Estamos todos así. Porque todos tenemos algo que le tenemos que entregar al Señor. Ahora, no sirve el ser imitadores de algo o querer ser como alguien. No, busca tu capacidad, busca tu gracia en Dios. No seas un imitador. Porque Dios te quiere a vos. Dios te hizo a vos y rompió el molde. Imagínate dos como vos. Uy, yo me pongo a pensar ¿no? Dos como yo. Pobre de mi madre y hoy pobre de mi esposa, ¿no? Ahora, después, un poquitito más adelante, hay algo que entra también dentro de la iglesia y ya voy a ir cerrando, no los quiero aburrir. Después, un poquitito más adelante, dice que dentro de la iglesia entra la murmuración. ¿Qué había pasado?
Había viudas griegas que tenían que ser atendidas. Y bueno, los griegos decían que los judíos no estaban atendiendo como tenían que atender a las viudas griegas. Y ya se empezó a generar una murmuración dentro de la iglesia. Se empezó a generar un hablar. ¿Viste? ¿Viste esto? ¿Viste Silvio? ¿Viste el tecladista? Y se empezó a generar una murmuración. Ahora, esto se le fue revelado ¿a quiénes? A los apóstoles. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, ¿ellos qué podían hacer en su humanidad? Y vamos a matarlos a todos, esto ya no lo aguantamos más. Porque esa es nuestra manera humana de muchas veces atacar los problemas. A cortar cabeza, y esto que se cree. Y ellos no. Ellos oraron. Ellos buscaron la directiva de Dios. Y Dios dijo, el problema es este. No es un problema de cómo se está trabajando. ¿Saben cuál era realmente el problema? El idioma. Porque los griegos y los judíos no hablaban lo mismo. Entonces el idioma fue el punto de quiebre y lo que generó el problema. Y por algo tan sencillo que muchas veces nosotros no sabemos sanar o que nosotros no sabemos arreglar, provocamos un caos. ¿Y qué hicieron ellos? Y bueno, vamos a orar y vamos a elegir varones. Y no eligieron a cualquiera, obvio que eligieron que sepan hablar griego. Pero había requisitos para esos varones. Tenían que ser hombres de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Entonces, a veces nosotros vemos ciertas situaciones que se manifiestan dentro del cuerpo de Cristo, murmuraciones, críticas. Y qué bueno que nosotros podamos actuar de esa manera, ¿no? Actuar sabiamente. De ir a la situación, de ir a lo puntual y de poder sanarlo de la mejor manera. Porque eso que provocó paz. Porque estos varones empezaron a ocuparse de esa tarea, porque imagínense los discípulos orando por los enfermos, sanando, predicando y tenían que atender a las viudas. Entonces delegaron esas responsabilidades, pero no se las delegaron a cualquiera. Yo digo, qué bueno cuando nosotros entendemos que si vos delegás una responsabilidad, no tiene que ser por afinidad. No tiene que ser porque, me cae bien, porque es mi amigo, porque... No. Porque es de testimonio, porque tiene sabiduría y porque es una persona que está llena del Espíritu Santo. Porque esa persona va a saber accionar, no te va a traer un problema más. Después tenés que sanar al discípulo, al que pusiste de encargado y al otro. ¿Por qué? Porque a veces no actuamos con sabiduría. Entonces, qué bueno que en este tiempo busquemos 100% la directiva de Dios. Que busquemos 100% la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de Él. Ahora, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es lo que nos va a hacer obedientes. El Espíritu Santo nos va a sujetar y nos va a hacer obedecer. Yo no puedo obedecer la palabra de Dios si yo no estoy direccionado por el Espíritu Santo. Porque cuando hay algo que yo tengo que reconocer en mí, lo que va a traer convicción, y lo dice la palabra, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, yo no puedo hacer nada. Ahora, Dios nos está llamando a un nivel de obediencia. Dios nos está llamando a un nivel de búsqueda. Dios nos está llamando a un nivel de poner por obra lo que estamos aprendiendo y que podamos ser 100% direccionados por la palabra de Dios. Ahora, yo anoté un versículo acá, si quieren anotarlo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro,
siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué tomé este versículo, estos dos versículos? Primero, porque dice, habiendo purificado vuestras almas, habiendo purificado vuestras emociones. ¿Por medio de qué? De la obediencia a la verdad, de la obediencia a la palabra. ¿Y mediante quién? El Espíritu, para el amor fraternal. Queremos un avivamiento, queremos que las almas lleguen a Cristo, queremos que se manifieste el poder de Dios, pero hay algo que tenemos que empezar a ejercitar nosotros, y es el amor fraternal. Es el bendecirnos, que cuando compartamos la cena del Señor lo hagamos dignamente, sabiendo que estamos compartiendo el cuerpo de Cristo y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces que podamos entender que si realmente nuestras almas fueron purificadas por la verdad, que podamos ponerlo por obra, para que nosotros podamos vivir una vida del Espíritu, una vida de verdad. Y saben que la palabra en el libro de los Hechos dice que la gente quedaba anonadada por la iglesia. ¿Por qué? Porque veían un accionar, porque veían una actitud, porque veían cómo se comportaban unos con los otros, porque había un cariño, porque había un afecto, porque había una necesidad y todos iban detrás de esa necesidad, porque había hambre y compartían el pan, porque cuando dice que compartían el pan en sus casas, era porque compartían en medio de la necesidad. Che, no tenés que comer, vení, vamos a comer. Tengo un pan, lo partimos en dos. Compartían. Y saben que eso generaba algo hermoso, que el que estaba afuera lo veía y quería ser parte. Y la palabra lo dice que Dios se encargaba. No era que nosotros teníamos que salir a buscar. Dice, Dios se encargaba de añadir al cuerpo a aquellos que iban a ser salvos. Entonces a veces nosotros nos estamos preocupando por cosas que quizá Dios todavía no nos está demandando. Está demandando amor fraternal. Dios nos está demandando comunión. Dios nos está demandando que podamos compartir con aquel que está necesitado. Los días miércoles, los días domingos, tenemos una canasta donde nosotros ponemos alimentos. No voy a pedir que nadie levante la mano, pero que en su corazón diga y piense, ¿cuántas veces el año pasado trajiste un alimento en algún culto? No me responda. Bueno, estamos empezando un 2026. Qué bueno que puedas hacerlo. ¿Te sobra un caldo? Para muchos es una sopa. A veces pensamos que mi aporte es insignificante, pero a alguien va a bendecir. Entonces, qué bueno que podamos empezar a ejercitar el amor fraternal. Porque si no hablamos de un amor ficticio. Yo cuando veo el amor, cuando hablo del amor de Cristo, hablo del Cristo crucificado. Ese es el amor. Dicen, ¿dónde está Cristo? Ahí. Ese es el amor de Cristo, que por medio de eso perdona mis pecados. Ahora, ¿cómo manifiesto yo el amor si yo no comparto con el que tengo al lado? Si veo que hay alguien que está en necesidad y me da lo mismo. Qué bueno que podamos entrar en conciencia de que Dios nos está demandando cada día más amor fraternal. Y después nos vamos a sorprender porque vamos a ver la iglesia llena y vamos a decir, che, pero si no salimos a evangelizar todavía. No, pero el que está allá afuera está viendo y nos ve como comunidad. Nos ve como algo colectivo. Y dice, che, yo quiero ser parte de eso. Porque a pesar de, están alegres, gozosos. Y se ayudan mutuamente. Así que es tiempo en el que Dios nos va a demandar obediencia. Es tiempo en el que Dios nos va a demandar más de su Espíritu. Es un tiempo en el que Dios nos dice, amada iglesia, vacíense de lo suyo para que yo los pueda llenar de lo mío. Cristo cuando se fue hizo una promesa. La promesa se cumplió y dejó una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Después pasaron cosas, la iglesia se entibia, se va enfriando,
Pero Cristo viene pronto. Este es el tiempo. Y no va a venir a buscar una iglesia vacía, fría, indiferente. Cristo va a venir a buscar una iglesia llena. Entonces estamos a tiempo. ¿De qué? De llenar nuestras lámparas. De buscar cada día más de su presencia. De decirle, Señor, tengo que renunciar a esto. Tengo que dejar de ser esta clase humana de persona. Necesito ser y tener más empatía. Necesito ser más intercesor. Necesito estar. Por eso qué bueno que podamos meditar. Qué bueno que podamos pensar. Estamos a principio de año. Nos queda todo un año por delante. Quizá el Señor venga mañana, quizá venga ahora en un ratito, no sé. Pero qué bueno que cuando venga nos reconozca. ¿Y saben cómo nos va a reconocer? Por medio del Espíritu. El día domingo lo predicó nuestro pastor y dijo que no es que Él va a venir y nos va a decir, vamos, no, vamos a sentir algo acá. El Espíritu de Dios va a hablar a nuestro espíritu y va a hacer que estemos preparados, que estemos llenos de su Espíritu. No seamos insensatos, seamos prudentes. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y vamos a darle gracias a Dios, porque yo sé que Dios ha hablado por medio de su palabra. Yo sé que Dios nos ha traído a conciencia de que necesitamos vaciarnos de esas cosas que pensamos que están bien. Pero que el día de mañana quizá delante del trono sean quemadas. Quizá lo que hoy nosotros pensamos que son oro, plata, piedras preciosas, quizá ese día nos llevemos una sorpresa y terminaron siendo heno, madera, hojarasca, porque quizá no nos dejamos direccionar por su Espíritu Santo. Papá, yo te doy gracias en esta noche. Te doy gracias, papá, por tu palabra. Gracias porque yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, es el que va a operar día a día, minuto a minuto en nuestras vidas. Y que tu palabra, Señor, no va a volver vacía. Que tu palabra va a cumplir el propósito con el cual tú la enviaste. Señor, yo sé que vas a provocar en cada uno de nosotros un despertar. Señor, vamos a empezar a buscarte, a escudriñar tu palabra. Y ante la adversidad, Señor, nos vamos a defender con tu palabra. Papá, yo bendigo esta casa, bendigo esta iglesia, bendigo la vida de mis hermanos. Bendigo la familia de la fe, Señor. Bendigo, Padre, el liderazgo, los pastores, los encargados de área. Yo bendigo, Señor, a cada uno de ellos, para que cada día nos des más de tu gracia, nos des más de tu sabiduría, nos des más de tu Espíritu Santo, para que podamos hacer la obra conforme tu voluntad. Que no seamos nosotros, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que nos direccione. Señor, que nos vean, Señor, de afuera los vecinos, todos aquellos que están alrededor del ministerio, y que tengan ese anhelo, ese deseo de venir a tu casa, porque ven en nosotros luz, porque ven en nosotros paz. Papá, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque es tu palabra, Señor. Bendecimos este tiempo. Honramos, Señor, tu persona. Si hay alguien en esta noche que necesita oración, si hay alguien en esta noche que quizá